Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Texto del capítulo. Sargento Tanya del Escuadrón Plata. Si tuviera que decidir qué método de entrada al campo de batalla era peor, si ser pasajero de un misil balístico o ser lanzado desde la órbita en una caja metálica, elegiría mi situación actual. Al menos durante mi segunda vida, tenía la ilusión de sobrevivir con mis habilidades de mago si la maquinaria a mi alrededor fallaba. Claro que las posibilidades de reaccionar con la suficiente rapidez en tal caso eran escasas o nulas, pero al menos había existido una posibilidad. Ahora, mientras yo, el resto de mi escuadrón y Gabriel caíamos a través de la atmósfera del planeta a velocidad terminal, ni siquiera tenía esa posibilidad, pues nuestro destino dependía del correcto funcionamiento de nuestras cápsulas de desembarco. Al menos no tendríamos que preocuparnos por el fuego antiaéreo, ya que las cápsulas de desembarco eran notoriamente difíciles de alcanzar y nuestro lugar de aterrizaje estaba a un día de marcha de la ciudad Colmena en ruinas donde se encontraba nuestro objetivo. Aún así, mi pulso se aceleraba al aterrizar. Los retropropulsores se activaron segundos antes de que tocáramos el suelo de la jungla, ralentizando nuestra caída de mortal estremecedora. Alabado sea el trono, vivimos. Se escuchó la voz de Bonnie por el box, sonando tan aliviada como yo. Disciplina box, ordené, mientras las puertas de nuestras cápsulas de desembarco se abrían y nuestros arneses de protección nos liberaban, formen un perímetro, a toda velocidad. Mi escuadrón siguió la orden al pie de la letra. Salieron a toda prisa de nuestras 3 cápsulas de desembarco y se orientaron en todas direcciones, observando la línea de árboles circundante en busca de enemigos. Luego, uno tras otro, dieron la señal de que estaban despejados. Bien, entonces todos tomen la caja de suministros de su cápsula de desembarco y síganme, dije. Los sensores automáticos de mi casco ya habían localizado el río que nos llevaría a nuestro objetivo. Una vez recuperadas las cajas de suministros, iniciamos la marcha. 6 de nosotros cargamos los 3 cofres entre todos, mientras los 5 restantes permanecían vigilantes y listos para la batalla. Después de una hora, mientras caminábamos por las aguas poco profundas del río, Bonnie habló. Sargento, ¿podría explicarme el plan otra vez? Por supuesto, respondí. La novedad de una caminata nocturna por una jungla alienígena se había disipado sorprendentemente rápido y me había vuelto a aburrir. Primero, aterrizamos cerca del río Caimán, al este de la ciudad. Después, seguiremos dicho río primero hacia el norte y luego hacia el oeste, hasta llegar a Feustaden. Una vez allí, esconderemos nuestros 3 cofres de suministros en 3 puntos de repliegue diferentes al sur de la ciudad. Después, empezaremos a recopilar información sobre la operación Orca en la región y planearemos la eliminación de su líder. Ese plan me parece bastante incompleto, comentó Gabriela, señalando lo obvio. Soy consciente de ello, pero aún no sabemos lo suficiente como para elaborar un plan más detallado, expliqué. Las fuerzas locales solo pudieron reunir algunos mapas fragmentados de cuando esta parte del planeta estaba habitada, hace unos 500 años, así como algunas imágenes satelitales de la situación actual. No es mucho, pero fue suficiente para concluir que la mayoría de los orcos viven en la zona norte de la ciudad y que sale mucho humo de su asentamiento, lo que indica una gran industria pesada. Después de eso, marchamos en silencio por la jungla alienígena. Nuestras armaduras blancas y grises se mezclaban a la perfección con el follaje blanco hueso. La única excepción fue Gabriel, nuestro mentor, quien no consideró oportuno cambiar la pintura negra de su armadura, tras haber citado la tradición de la Guardia de la Muerte cuando se lo pedí. En ese caso, no quería forzar la situación, ya que no tenía autoridad real sobre él y no podía permitirme que me desagradara, ya que su juicio decidiría en parte mi destino y el de mis subordinados. Fue durante el crepúsculo del día siguiente, unas 23 horas después de haber llegado a la superficie, cuando vimos las primeras estructuras artificiales. Las murallas de la ciudad Colmena, incluso erosionadas por el paso del tiempo y cubiertas por la vegetación, seguían siendo una impresionante muestra de ingeniería humana. Se elevaban más de 20 metros sobre el terreno circundante y estaban reforzadas por una torre cada 30. Pero el paso del tiempo no las había tratado con benevolencia, pues la selva había cubierto la mayor parte de la muralla, derribándola en secciones, con raíces y troncos que brotaban del hormigón y la piedra como si hubieran crecido dentro de ella. Una vez que escalamos la muralla con una de esas raíces titánicas, la degradación de la ciudad se hizo evidente.
Muchas de las otrora orgullosas agujas de la colmena se habían derrumbado, y solo unas pocas resistían la reconquista de la ciudad por parte de la naturaleza, incluso cuando la vegetación las invadió. Los edificios más pequeños se encuentran un poco mejor, pero no mucho más, con sus formas prácticamente intactas, pero ya en proceso de ser devoradas por la vegetación blanca. Y, sin embargo, había claras señales de que este lugar no estaba completamente abandonado. A lo lejos, al otro lado del río Alligator y más al norte, una humareda negra se elevaba hacia el cielo, perturbando la pintoresca imagen de una ciudad recuperada por la naturaleza. Forzando la vista, incluso pude distinguir que las torres de esa parte de la ciudad habían sido manipuladas, la flora local quemada o talada, y se habían hecho reparaciones improvisadas con chatarra. Sargento, creo que he encontrado nuestra primera ubicación de repliegue. Azura señaló con una mano un árbol cercano. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que entre las raíces del árbol había una abertura que parecía una puerta descuidada. Al llegar al lugar, nuestra sospecha se confirmó. El árbol parecía haber crecido sobre un edificio imperceptible, pero la entrada seguía accesible y conducía a un pequeño sótano con espacio justo para 4 de nuestros blindados, más que suficiente para guardar uno de nuestros cofres de suministros. Buen hallazgo, Azura. Designo este lugar como punto de retirada alfa, dije, y luego me volví hacia ella, Sana y Joline. Ustedes dos, dejen su cofre ahí abajo. Los demás, recojan plantas. Vamos a fabricar una red de camuflaje para la entrada. El camuflaje de nuestro escondite se creó rápidamente. Los árboles circundantes estaban cubiertos de enredaderas, un material excelente. Tanto Mina como Aurelia contribuyeron enormemente a la red con sus conocimientos de nudos. El resultado final fue una red bien apretada que extendimos sobre la entrada de la cueva y aseguramos allí atándola a algunas de las enredaderas que ya crecían en el árbol. La cobertura no era perfecta, por supuesto, y probablemente no resistiría una inspección directa de cerca, pero no era necesario. Tenía que estar lo suficientemente oculta como para que ninguna patrulla que pasara por allí la viera como nosotros y decidiera echar un vistazo. Fue cuando recogíamos las cajas que nos quedaban y nos disponíamos a continuar nuestro viaje cuando oímos un fuerte estruendo. Inmediatamente, levanté mi volter y escudriñé la línea de árboles, aunque me di cuenta de que el sonido provenía del oeste. ¿Sus órdenes?, preguntó Azura un momento después, pero simplemente levanté el puño, indicándole que guardara silencio. Un instante después, una gota de agua cayó en mi brazo acorazado, y luego otra, y pronto comenzó el diluvio vespertino de la jungla. El aire frío ya no podía retener la humedad acumulada durante el caluroso día. Supongo que solo fue un trueno entonces, dijo Sana, la boticaria sonando un poco aliviada, bajando el volter mientras lo hacía. No, decidí un momento después, lo que hizo que ella y los demás se tensaran de nuevo. Si eso fue un trueno, ¿dónde estaba el relámpago? Además, eso no sonaba del todo bien para un trueno. El sonido venía de más al oeste, pero no estaba seguro de mucho más allá de eso. Podría haber sido muchas cosas. Un disparo, un fallo de motor o simplemente una piedra grande cayendo al suelo. Había sido imposible saberlo con la jungla urbana circundante amortiguando el ruido. La pregunta era, ¿qué debía hacer? Investigar parecía la opción obvia, pero aún llevábamos 2 cajas llenas de suministros, demasiado valiosas y voluminosas para llevarlas directamente a un tiroteo. Supuse que podría dividir el escuadrón, dejando que una mitad investigara y la otra ocultara las cajas restantes, pero no me gustaba la idea. Dividir los escuadrones equitativamente no solo destrozaría a una pareja de combate, sino que también dejaría al equipo que ocultaba la caja con solo un marine listo para el combate para protegerlos, mientras que los otros 4 cargaban con los cofres. Con eso en mente, solo consideré 2 opciones posibles. Dejar las 2 cajas de suministros con la primera y regresar una vez investigado el sonido, o no investigar el sonido hasta que las cajas estuvieran ocultas, como había planeado originalmente. Me decidí por la primera opción, ordenar a mis hermanas que dejaran los suministros en la cueva y luego se dirigieran al oeste. No tuvimos que ir muy lejos para encontrar algo destacable. A menos de medio kilómetro de Fallback Point Alpha, encontramos un camino recientemente transitado. Aunque el término camino podría ser un poco generoso para lo que encontramos, era más bien un camino de tierra que alguien había construido quemando primero la planta viva y luego conduciendo por el lugar con vehículos pesados, allanando el terreno. Lamentablemente, no encontramos huellas ni rastros, ya que la lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero, sin dejar rastros que analizar.
Aún así, el camino en sí mismo era una buena pista para nuestra investigación. Después de todo, nadie construye un camino en un terreno tan inaccesible por pura casualidad. Al orientarme, noté que el camino iba de norte a sur, lo que significaba que los orcos patrullaban los alrededores o que había algo en el sur que su operación principal necesitaba. «Encontré algo», gritó Bonnie, atrayendo mi atención. Al acercarme, la vi inclinada sobre un charco. «Mire esto, sargento, eso no es agua». Miré más de cerca y me di cuenta de que tenía razón. La superficie del charco era mucho más oscura que la mezcla de ceniza y tierra que formaba el camino. Incluso brillaba al girar la cabeza. «Están transportando combustible o petróleo crudo», dije, con una amplia sonrisa. Este camino de tierra probablemente era una vía principal de transporte y, muy probablemente, de uso habitual, lo que lo convertía en un punto de emboscada ideal. Mirando a ambos lados del camino, vi algunas casas aún intactas que podían usarse fácilmente como refugio. Una ruina de varios pisos me llamó la atención, ya que el edificio estaba bastante alejado del camino, con un bonito campo abierto frente a él que fácilmente podría servir como campo de batalla. También parecía estar en bastante buen estado. Sus muros proporcionaban suficiente cobertura y, con un poco de suerte, los pisos superiores podrían aún ser lo suficientemente estables como para soportar el peso de nuestra armadura. Tras explorar el camino, regresamos a nuestro punto de suministro, recuperamos 2 cofres y continuamos ocultándolos de forma similar al primero. El punto de retirada beta se convirtió en un sótano aún intacto bajo una fábrica en ruinas. Las herramientas y los muebles metálicos se habían oxidado hasta convertirse en indistintos fragmentos naranjas. El último cofre estaba escondido no muy lejos de allí, en las ruinas de un gigante de la jungla recientemente derrumbado. El gigantesco tronco albergaba una enorme cavidad que debió de servir de nido a un pájaro enorme, y el cofre de suministros apenas cabía en el agujero. Ambos lugares se encontraban en la zona sur de la ciudad, en lo que yo llamaría la antigua zona suburbana. Durante este tiempo, encontramos muchas señales de la presencia orca en la zona. Encontramos con cierta regularidad más caminos improvisados a través de la selva, campamentos abandonados y vehículos accidentados mientras escondíamos nuestras provisiones. Sin embargo, no encontramos ni un solo orcoide, quizás porque era de noche. No importó mucho. A medianoche, escondimos nuestra última caja de provisiones y regresamos al camino que habíamos encontrado cerca de Punto Alfa, donde preparamos nuestra emboscada. No tuvimos que esperar mucho. Apenas 2 horas después del amanecer, empezamos a oír fuertes ruidos de motor y cantos aún más fuertes y profundos a lo lejos. Poco después, vi aparecer el convoy orco por mi telescopio. El vehículo que encabezaba la expedición era un tanque destartalado que parecía más bien mantenido por su pintura amarilla que por los tornillos oxidados y la soldadura de mala calidad de quien lo construyó. Los buggies y camiones cisterna que los seguían no eran mucho mejores. Todos parecían haber sido cosidos a partir de al menos 3 restos diferentes y pintados toscamente vaciando un cubo de pintura barata sobre ellos. Y luego estaban los propios orcos, al menos 200 corpulentas figuras verdes, apiñadas en sus vehículos, aferradas a su exterior y marchando junto a ellos. Todos vestían ropas andrajosas hechas de piel de animal y chatarra, y estaban armados con rudimentarias armas blancas, así como con voluminosas armas que parecían tan destartaladas como sus vehículos. Sin embargo, algunos estaban algo mejor equipados, portando, por ejemplo, lanzallamas o ametralladoras Gatling. Enemigo detectado, prepárense, ordené. Las 7 hermanas a mi lado se tensaron mientras preparaban sus volteres y el lanzacohetes. Bien, haremos esto como lo habíamos planeado. Bonnie, quiero que empieces el combate destruyendo su tanque en cuanto llegue a ese árbol medio quemado. En cuanto a los demás, en cuanto sepan que estamos aquí, nos atacarán. Cuando lo hagan, la prioridad serán sus vehículos si intentan sacarlos del camino, luego sus cazas a distancia y luego todos los demás por velocidad. Cuanto más rápidos sean, antes les dispararán. Pero recuerda, deja a su líder con vida hasta la fase 2 e incluso después, nada de disparos a la cabeza. ¿Entendido?, respondieron 7 veces, mientras yo volvía a mirar por la mira de mi volter acechador y escrutaba sus filas, intentando encontrar a su líder. La razón por la que ese era tan importante era que, sin él, temía que los orcos no cargaran contra nosotros, sino que se dispersaran, así que era importante que no muriera hasta que se hubieran comprometido a asaltar nuestra posición. Me tomó un minuto, pero lo encontré unos instantes antes de que Bonnie disparara. El bicho de aspecto brutal estaba sentado en el buggy, justo detrás del tanque, jugueteando con una ametralladora. Fuego en el agujero.
anunció Bonnie mientras lanzaba su cohete antiblindaje. El proyectil cruzó los 200 metros que separaban el tanque de nuestra posición en el tercer piso de un antiguo edificio de oficinas en menos de un segundo. Un instante después, el tanque explotó. El misil impactó en su torreta, provocando una segunda explosión que destrozó su parte superior. Para crédito de los orcos, su reacción a nuestra emboscada fue rápida. Su atención y sus armas se dirigieron al lugar de donde provenía nuestro misil. Sin embargo, mis hermanas y yo fuimos aún más rápidas, pues contuvimos el fuego hasta que Bonnie dio el primer golpe. Mi primer disparo impactó en la caja de munición fijada a la ametralladora del líder orco. La detonación de mi Bolter prendió fuego a la pólvora de los casquillos antes de que pudiera apretar el gatillo. La explosión resultante no solo inutilizó el arma, sino que también le redujo la mano izquierda a un muñón ensangrentado. Si hubiera sido humano, probablemente habría reaccionado con sorpresa y luego quizás con miedo, pero no lo era. En lugar de agarrarse el brazo y pedir primeros auxilios, simplemente soltó un grito de rabia que hizo que sus subordinados cargaran hacia nosotros, abandonando sus vehículos al hacerlo. Entonces, extendió la mano y sacó una maza toscamente hecha de su lado antes de unirse a la carga. Sin embargo, mis hermanas no se quedaron de brazos cruzados durante este tiempo, ejecutando diligentemente a los conductores de vehículos que intentaron unirse a la carga y a los orcos con armas a distancia con fuego de Bolter disciplinado y bien coordinado. Sofía y su Bolter pesado causaron un gran impacto, con sus primeras salvas aniquilando a docenas de orcos antes de que pudieran dispersarse. E incluso después de que se dispersaran y sus salvas se volvieran menos letales, los orcos seguían buscando refugio cada vez que ella abría fuego, lo que los ralentizaba bastante. Para cuando cruzaron la zona de aniquilación, casi 2/3 de sus hombres estaban muertos, y entre ellos estaban todos sus combatientes a distancia. El resto solo empuñaba armas cuerpo a cuerpo. Tal como estaba previsto. Fase 2, salten. Ordené al oír a los primeros orcos golpear con sus machetes y hachas las barricadas improvisadas que habíamos construido a la entrada de la planta baja. Al unísono, nos levantamos de nuestra posición agachada tras los muros restantes del edificio y realizamos un salto con mochila propulsora sobre las cabezas de los orcos, describiendo un amplio arco. Poco antes de aterrizar, cerca de los transportes orcos abandonados, apagué brevemente uno de los motores del propulsor para dar la vuelta y lo volví a activar al encontrarme frente a los orcos con la boca abierta. Apuntando mientras seguía cayendo, intenté dispararle al líder orco en la garganta. Fallé y, en cambio, le di a su armadura sorprendentemente robusta. La bala no logró penetrar la placa pectoral y detonó sin causarle daño, dejándolo solo aturdido. Maldiciendo al aterrizar, expulsé el casquillo de mi arma y apunté de nuevo al líder orco que cargaba. Pero no tuve la oportunidad, ya que Gabriela lo atacó primero. Una ráfaga de 3 proyectiles impactó en su abdomen, menos blindado. 2 de ellos perforaron su armadura y le destrozaron los órganos. Buen disparo, comenté, y apunté a un duelo de brutos con machetes, reventándole la cabeza ahora que tenía terreno firme bajo mis pies. Fue un honor, Tanya, respondió Gabriela con tono alegre, apuntando ya con su Bolter al siguiente grupo de orcos supervivientes y abatiéndolos enseguida mientras hablaba. ¿Pasa algo? ¿No es propio de ti fallar un tiro así? Arqué una ceja ante su tono preocupado, mientras disparaba a mi siguiente objetivo en el ojo. No, solo me equivoqué de vector al caer, respondí, lo cual me molestó mucho. Después de todo, era bastante vergonzoso ser un as de ases durante casi 10 años de guerra aérea en tu vida pasada y luego equivocarte en la trayectoria de un simple disparo como ese. Quizás me había acostumbrado demasiado a mis hechizos de búsqueda, o era porque el equipo de vuelo de mi vida pasada me proporcionaba un movimiento más fluido. Aquí Azura, no es por interrumpir tu diversión, pero quedan menos de 30 orcos por ahora, solicitando permiso para atacar antes de que no quede ninguno, dijo la ansiosa voz de Azura por el box, quien era el más franco de mis 2 marines de asalto, me había dado cuenta. Fiel a sus palabras, el número de orcos había disminuido drásticamente, y dudaba que necesitáramos a nuestro equipo de asalto para lidiar con ellos. En cualquier caso, les daría la oportunidad de unirse a esta lucha, tanto para evaluarlos como para darles una sensación de logro. Permiso concedido, comience la fase 3. Un momento después, se oyó el zumbido de 3 propulsores de salto cuando Azura, Iki y Gabriel salieron disparados por la ventana del segundo piso. La trayectoria de su salto apuntaba directamente al centro de los orcos que cargaban. Simultáneamente, mis chicas cambiaron de objetivo, dirigiendo su fuego hacia los orcos en los flancos de la carga, lejos de donde desembarcarían los marines de asalto. Y así aterrizó.
Iki fue la primera en rematarlo, aprovechando el impulso de su caída para hundir su hacha de cadena en la espalda de un orco antes incluso de tocar el suelo, cortándolo de hombro a cadera de un golpe brutal. Azura aterrizó un instante después, encima de un orco desafortunado, derribándolo al suelo. Su pistola Volter ya estaba lista para disparar a dos orcos que se giraron para encararla mientras ella arremetía con su espada de cadena contra el orco, cortándole la cabeza de un solo golpe. Sin embargo, Gabriel los había vencido a ambos. Su aterrizaje atravesó un cráneo orco de forma similar a lo que había hecho Azura, pero, a diferencia de Azura, se mantuvo en movimiento, pasando de una muerte a otra con una fluidez fruto de la experiencia que ninguno de los dos podía igualar. Cada golpe y disparo suyo mataba a un orco a medida que avanzaba, seguido de Azura y Iki, que se llevaban las bajas a un ritmo mucho más lento. Ahora, flanqueados y con su líder muerto, la moral de los pocos orcos restantes finalmente se quebró, pero ya era demasiado tarde. Los pocos que intentaron huir fueron acribillados como si fueran paja, mientras que la mayoría se abalanzó sobre los tres marines de asalto, quizás con la esperanza de obtener al menos una baja en venganza, pero sufrieron una muerte igualmente insignificante al ser descuartizados. Bien hecho, todo salió según lo planeado, elogié a mi escuadrón al ver que el último enemigo era abatido y el silencio volvía a esta parte de la ciudad en ruinas. Sofía y Mina, ustedes dos, la vigilancia, señalé el tejado del edificio desde donde habíamos tendido la emboscada. Estén atentos a los enemigos mientras terminamos aquí. Como órdenes, saludaron y luego partieron hacia su puesto. No les presté mucha atención, en lugar de eso ajusté mi Volter a la parte trasera de mi armadura, saqué mi cuchillo de combate y caminé hacia el cadáver del líder orco asesinado. Si lo deseas, puedo quitarte esta carga, ofreció Gabriela a mi lado con un tono sombrío. Como nuestro comandante, no deberías rebajarte a usar la homopagea, especialmente para comprender la mente de una bestia tan repugnante. Giré la cabeza hacia mi compañera, considerando su oferta brevemente antes de negar con la cabeza y arrodillarme frente al líder orco asesinado. Gracias, Gabriela, pero es precisamente porque soy el líder que tengo que hacer esto. Después de todo, ¿qué líder pediría a sus subordinados algo que él mismo no está dispuesto a hacer? Gabriela pareció brevemente a punto de discutir, pero se detuvo cuando un guante negro le cayó en el hombro. Tiene razón. Como líder, debe ser muy consciente de estas cargas, para poder juzgar qué les espera a quienes están bajo su mando en el futuro y que es demasiado pedir, aconsejó el marine de la Guardia de la Muerte con un tono bastante sombrío. Sí, esa fue una de las razones por las que hice esto, pero no la única ni la más importante para mí. La verdad es que no me entusiasmaba lo que vendría después y habría aceptado con gusto la oferta de Gabriela si solo se tratara de obtener información para esta misión, pero eso no era todo lo que esperaba aprender. Desde que desperté a esta nueva vida, en los momentos previos al sueño o en los breves momentos de calma y silencio del día, me había preguntado si mis recuerdos artificiales eran fiables. El régimen al que ahora servían no se escatimaba en lo que era un estado totalitario basado en dogmas religiosos y odio xenófobo. Los orcos, por ejemplo, eran retratados como bárbaros ingenuos con el único objetivo de librar guerras y destruir todo lo que encontraban. Si realmente eran así, entonces aceptaría que su aniquilación total sería una bendición, pero ese era el quid de la cuestión. Si eso era cierto, tal como estaba, solo vi una manera de averiguar la veracidad de la información sobre ellos. Obtener información de primera mano. Así que levanté mi cuchillo y corté el cuello del piel verde muerto, decapitándolo primero, antes de abrir el cráneo simplemente sosteniendo el cuchillo, extremadamente afilado, contra su cabeza y luego cortando en círculo girando la cabeza decapitada. Una vez hecho esto, pude simplemente levantar la parte superior de la cabeza, revelando el cerebro en toda su repugnante gloria. Tras una última bocanada de aire limpio, me quité el casco. De inmediato, el olor a sangre derramada, carne cruda y munición gastada asaltó mis sentidos, pero mi cuerpo no reaccionó como esperaba. En lugar de vomitar, el olor me hizo la boca agua y me dolieron los dientes de una forma extrañamente agradable. La repugnancia que esperaba sentir ante la perspectiva de comerme el cerebro de otro ser inteligente solo existía en mi mente y no era compartida por mi cuerpo. Con esa nueva constatación en mente, mordí la materia gris alienígena y de inmediato me asaltó un aluvión de recuerdos que no eran míos. Pero estos recuerdos eran diferentes a los artificiales con los que había lidiado antes. De hecho, eran todo lo contrario. Eran abrumadores, inconexos y tan extraños.
Si los recuerdos normales eran una novela y los artificiales un manual, entonces estos recuerdos orcos eran como escuchar un audiolibro a toda velocidad mientras alguien te lanzaba un arsenal horriblemente diverso de bombas fétidas y purpurina en la cara. Sargento, ¿se encuentra bien? Por favor, Tanya, despierte, escuché al cabo de un momento. La tormenta de olores, sonidos e imágenes se desvaneció al tiempo que mi conciencia volvía al presente. No pasa nada, ya volví, dije, volviéndome hacia quien me había estado llamando. ¿Cuánto tiempo llevo ocupado con esto, Gabriela? Le pregunté a mi compañero, señalando la cabeza de orco que tenía en las manos. Para mi sorpresa, descubrí que no solo había dado un mordisco, sino que me había comido el cerebro entero sin recordarlo. Unos 5 minutos, sargento, respondió, todavía un poco ahogada. Supongo que se había preocupado por mí, bien, eso significaba que había hecho un buen trabajo como su superior al ganarme su lealtad haciéndome querer. Bien, respondí distraídamente, una vez que me tranquilicé, con la mirada fija en el cráneo vacío que tenía en las manos mientras reflexionaba sobre lo que sus recuerdos me habían mostrado. Estos orcos son una plaga indigna de existir, no pude evitar decir en voz alta, con odio puro impregnando mis palabras. Su única preocupación era la guerra y la destrucción, no les importaba nada más. No crean arte, no construyen civilización, ni siquiera intentan superarse de ninguna manera que no tenga que ver con matar. Me repugnan. Una evaluación justa de esta inmundicia, pero ¿ha aprendido algo útil sobre su misión? Preguntó Gabriel, el rostro del marine de la Guardia de la Muerte oculto tras su casco, juzgándome desde detrás de los lentes rojos de su casco. Asentí. Sí, la guarida de su líder está en la parte norte de la ciudad, como sospechábamos, pero somos muy pocos para un asalto directo, dije, antes de agarrar el cadáver del orco decapitado que tenía delante y ponerlo boca arriba. Mi cuchillo de combate cortó las hebillas de cuero de su peto un instante después, dejando al descubierto su pecho. Todos, vayan a buscar ramas gruesas y tallarlas en estacas, es hora de hacer arte. Sargento Tanya del Escuadrón Plata, sí, eso debería bastar, dije, mientras retrocedía un paso para admirar nuestro trabajo. La macabra imagen de más de 100 cadáveres empalados en diversas posiciones me recibió. La mayoría estaban simplemente empalados en estacas, algunos crucificados y un puñado estaban ingeniosamente dispuestos como si estuvieran jugando a la pelota, con un orco decapitado apoyado como si estuviera a punto de patear su propia cabeza cercenada contra otro orco, agachado frente a una portería hecha con extremidades cercenadas. Muy bien hecho, señoras, eso debería llamar su atención, las elogié. Gracias, sargento, pero ¿cuál es el punto de esto? Preguntó Azura, no es que no lo haya disfrutado, pero ¿cómo avanzará esto en la misión? Sonreí y señalé al antiguo líder de la manada que habíamos diezmado, leyendo las palabras orcas que había grabado en su pecho y vientre. Ven a por nosotros si no eres un maricón, idiota. Eso provocó muchas risas en mi escuadrón, e incluso en Gabriel. Sí, eso sin duda pondrá a su jefe a nuestro servicio. Así que supongo que le prepararás una emboscada, preguntó el marine de la Guardia de la Muerte. Sí, lo haremos, le respondí secamente antes de contactar con Mina por voz. Nuevas órdenes. Tú y Sofía quédense donde están y vigilen nuestra exposición de arte. No se involucren y no se dejen detectar. Si lo hacen, retírense. En cualquier caso, en cuanto una patrulla orca encuentre este lugar o el sol se ponga en el punto de repliegue beta, nos reuniremos allí esta noche. Entonces me dirigí al resto de mi escuadrón. Pony, Aurelia y Gabriela me acompañan. El segundo grupo, liderado por Azura, estará compuesto por Sana, Joline y Iki. Llevarán los suministros del punto de repliegue alfa al punto de repliegue beta y luego harán lo mismo con los explosivos del punto de repliegue gamma. Nos reuniremos allí a más tardar por la noche. ¿Alguna pregunta? No tenían, así que les ordené que se fueran y me puse en camino también, siguiendo el camino por el que habían venido los orcos. Gabriel decidió seguir a mi grupo. Caminamos casi 4 horas hasta llegar a nuestro destino, la entrada más cercana al norte de la ciudad, bajo control orco. Era un puente que salvaba un enorme abismo de al menos 200 metros de ancho que se extendía varios kilómetros al este y al oeste. El puente en cuestión era una torre de colmena que se había derrumbado a un lado y caído sobre el cañón, manteniendo de alguna manera su integridad estructural. Una vez más, subimos a un edificio ruinoso cercano y observamos el campamento orco a nuestro lado del puente. Los orcos se habían dado cuenta del enorme valor de este lugar y habían guarnecido ambos lados con un puesto avanzado fortificado.
Aunque no se podía decir que los orcos estuvieran custodiando el lugar, sino que eran tantos los que rondaban por allí que llegar al puente sin ser detectados sería casi imposible en una aproximación directa. Me volví hacia Bonnie, nuestro experto en demoliciones, y señalé el puente. Dime, ¿tenemos suficientes explosivos para derribar ese puente cuando se nos ordene? Mi hermana asintió. Debería haber muchos puntos débiles que explotar, respondió con seguridad. Diría que probablemente solo necesitaremos la mitad de nuestro suministro si me das tiempo suficiente para inspeccionarlo en toda su longitud. Luego continuó, sin preguntar cómo la llevaría hasta allí. Una vez más, dejé que mis ojos recorrieran el puente y sus alrededores. El acceso directo simplemente no era viable, como ya había señalado. Supongo que podríamos intentar tomar el puente en un ataque sorpresa, ya que solo conté 60 orcos en nuestro lado del cañón, pero mi plan dependía de que el jefe de guerra orco usara el puente, y eso solo podía garantizarse si creía tener el control total. Bueno, entonces tendría que buscar otra forma de acercarme. Gabriela, quédate aquí y vigila a los orcos. Quiero saber si alguno abandona el campamento o se inquieta en cuanto lo hacen. Los demás, síganme, ordené y salté de nuevo al suelo. Desde allí, me moví a través de los arbustos de la jungla durante unos cientos de metros hacia el este y luego giré hacia el norte, hacia el cañón, asegurándome siempre de que hubiera mucha vegetación entre mí y el campamento orco. Al asomarme al borde del abismo, me quedé atónito ante lo que vi. El espacio bajo nosotros no era solo un cañón, sino una enorme caverna, una subcolmena, según me decían mis recuerdos artificiales, y de repente me di cuenta de que el suelo que pisaba, al igual que la mayor parte de la ciudad, probablemente estaba socavado de la misma manera, apoyado en pilares del tamaño de rascacielos para sostenerlo. Pilares que no habían recibido mantenimiento durante siglos, sino más. Rápidamente me di por vencido al darme cuenta. Si la mayor parte de la ciudad no se hubiera derrumbado en esa subcolmena, esos pilares probablemente resistirían hasta que terminara mi trabajo. Con eso resuelto, eché un segundo vistazo al borde, esta vez concentrándome en lo que había justo debajo. Vi que justo debajo de nosotros había un pilar de soporte, la enorme construcción que sostenía un arco que conectaba con el techo, el suelo sobre el que nos encontrábamos. Al principio consideré bajar del pilar y acercarme al puente desde abajo, pero tuve que descartarlo en cuanto giré la cabeza hacia el puente y vi que, casualmente, este estaba casi exactamente entre el pilar que estaba debajo de mí y el siguiente más al oeste, lo que significaba que tendríamos que trepar de lado por el techo. Sin embargo, ese plan seguía siendo viable, ya que el techo tenía un grosor de casi 20 metros y estaba cubierto de raíces y enredaderas que podían servir de asideros. Sin embargo, tendríamos que hacerlo sin armadura, ya que las plantas probablemente se romperían bajo el peso adicional de la misma. Satisfecho con mis hallazgos, volví con mis compañeros. Me alejé del abismo y exploré los alrededores en busca de un buen punto de emboscada secundario. Después de todo, no había razón para no tener un plan B. Exploramos los alrededores durante aproximadamente una hora hasta que encontramos un estadio cubierto de vegetación, o quizás algún tipo de estadio deportivo, que nos vendría bien. El edificio seguía relativamente intacto, salvo por una sección derrumbada en su lado norte, y a unos 10 minutos de carrera del puente controlado por los orcos. El lugar era perfecto para atrapar y emboscar a una fuerza orca que los persiguiera, ya que su muro interior era lo suficientemente bajo como para escalarlo fácilmente con nuestros propulsores, pero demasiado alto para que los pieles verdes pudieran trepar rápidamente. Las gradas cubiertas de vegetación también ofrecían abundante cobertura con escombros y plantas, donde podíamos establecer posiciones de tiro. Lo único que tendríamos que hacer como preparación sería despejar los arbustos dentro del terreno de la arena para que los orcos no tuvieran donde refugiarse. Con todo esto hecho y sin noticias de Gabriela sobre el movimiento de los orcos, nos reencontramos con mi compañero y nos dirigimos al punto beta. La razón por la que había elegido nuestro segundo punto de encuentro era simple. Había aprendido, por los recuerdos de los orcos, que el punto beta estaba a poco más de una hora del abismo y el puente, lo suficientemente cerca para ser conveniente, pero lo suficientemente lejos para no ser arriesgado. Las primeras en regresar fueron Sofía y Mina. Regresaron justo antes del anochecer para informar que aún no habían encontrado a los orcos que habíamos matado hoy. Ya lo sospechaba, pues sabía, por los recuerdos del orco que me había comido, que su convoy solía regresar al anochecer, así que se esperaba que el primer grupo de búsqueda saliera mañana, pero fue bueno que lo confirmaran, ya que aún necesitaríamos al menos esta noche para prepararnos.
El equipo de Azura regresó una hora después con los explosivos y el segundo lanzacohetes que les había ordenado recuperar. Con todos aquí, les expliqué mi plan de minar el puente al norte, sabiendo que el cacique orco probablemente lo cruzaría al enterarse de nuestro ataque a su convoy y del desafío que les había impuesto. También tenía un plan de contingencia, si las minas no funcionaban, que consistía en incitar al cacique a perseguirnos por la jungla, enfrentándonos a él y a sus fuerzas hasta que pudiéramos atraerlo al antiguo estadio y rematarlo. Entonces, ¿alguna pregunta o sugerencia? Terminé, esperando lo que mis hermanas pensaran de mi plan. Azura fue la primera en hablar. De acuerdo, entiendo lo que pretendes y creo que no es mala idea, pero ¿no es esta misión una prueba para demostrar nuestra valía? ¿No sería mejor para nosotros si elimináramos al jefe de guerra orco en un enfrentamiento directo? Una preocupación válida, admití, pero infundada, creo. Esta no es una prueba para determinar directamente nuestra destreza en combate, porque ya conocen con detalle cómo nos comparamos con otros marines, sino para determinar si somos efectivos en combate a pesar de nuestras desventajas. ¿No es cierto, Gabriel? El marine al que se dirigió asintió con la cabeza. Sí, aunque también me encargaron observar su desempeño en combate directo, el capitán Héctor dejó en claro que estaría más interesado en si elegiría compensar sus desventajas y cómo. Aparentemente satisfecha con las respuestas recibidas, Azura asintió con la cabeza. En cuanto lo hizo, Aurelia intervino. ¿Y cómo pasaremos por debajo de ese puente? Ambos lados estaban bastante bien protegidos y la vegetación que crecía en las paredes del acantilado no parecía lo suficientemente resistente como para que pudiéramos trepar por ellas. Asentí con la cabeza. Estoy de acuerdo. No podemos trepar por las paredes como estamos ahora, pero solo porque llevamos la armadura completa. Al decir eso, metí la mano en una de las cajas cercanas y saqué el kit de mantenimiento de la servoarmadura que trajimos. Pero tenemos todas las herramientas que necesitamos para quitarnos la armadura y volver a ponérnosla. Aurelia frunció el ceño pensativa por un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, eso podría funcionar, estuvo de acuerdo y luego se quedó en silencio, dándole a alguien más la oportunidad de hablar. Al principio pensé que habíamos abordado todas las preocupaciones, ya que nadie habló durante un par de minutos. Estaba a punto de dar por terminada la sesión de retroalimentación y ordenar la ejecución del plan justo cuando Gabriela decidió hablar. Sargento, con todo respeto, debo manifestarme en contra de este plan. Lo hago no porque lo considere impráctico, sino porque lo considero deshonroso. Se supone que somos Suira, ángeles de Sanguinius. Deberíamos comportarnos con más honor que saboteadores descarriados o salteadores de caminos. Sargento, Tanya, le ruego que lo reconsidere, permítanos luchar de una manera más noble, acorde con lo que se supone que somos. Enfrentémonos a este enemigo en un combate honorable en lugar de realizar emboscadas y trampas innobles, suplicó Gabriela, con voz cada vez más suplicante a medida que avanzaba su argumento. Tuve que ejercitar mucho control durante su discurso para no interrumpirla tan pronto como empezó a quejarse del honor y todas esas otras tonterías que no tenían cabida en el campo de batalla. Eché un vistazo rápido a mi alrededor y me alegró ver que mis hermanas tampoco parecían muy convencidas con el argumento de Gabriela. Respiré hondo y ordené mis pensamientos antes de volver a centrarme en mi compañera, quien se había mostrado firme ante mi silencio mientras yo pensaba en la mejor manera de reprender su súplica. Gabriela, ¿tú vienes de la nobleza, no? Le pregunté. La pregunta inesperada la tomó por sorpresa por un momento antes de que me respondiera. Creo que sí, dijo tras un momento de vacilación. Recuerdo a mi padre, creo, cómo nos enseñó a mis hermanos y a mí la importancia del honor y la integridad. Como, a menudo, era tan importante como se ganaba una batalla como la victoria misma, porque ningún hombre honorable se sometería jamás a un señor que obtuviera su victoria con engaños y mentiras, reveló, sorprendiéndome con lo mucho que parecía haber retenido de su pasado cuando yo no recordaba nada de esto en vivo antes de mis aumentos. Pero eso no venía al caso, ya que su confesión me había proporcionado todo lo que necesitaba saber. Hay sabiduría en las palabras de tu padre. Conquistar a un pueblo con métodos que les desagradan o que hacen parecer que ganaste por pura suerte no traerá una paz permanente, ya que se alzarán contra ti a la primera oportunidad. Ya sea porque se sienten moralmente obligados o simplemente porque creen que no podrías vencerlos una segunda vez ahora que conocen tus trucos. Estuve de acuerdo con ella, observando cómo la esperanza florecía en sus ojos justo antes de aplastarla con mi siguiente palabra. Pero no luchamos aquí para conquistar a nuestros semejantes. No, nuestro propósito es exterminar a estas bestias.
El honor y los valores nobles tienen su lugar, ya que pueden reducir considerablemente la barbarie y el sufrimiento en la guerra, si tu enemigo los respeta tanto como tú, pero estos animales desconocen tales ideales. No ven horror en la carnicería ni conocen la compasión por sus enemigos, ni siquiera entre sí, y por eso no debemos mostrarles ni una pizca de piedad ni consideración a cambio. Por un momento pensé que Gabriela intentaría contraargumentar, pero entonces rompió el contacto visual conmigo y buscó el apoyo de nuestras hermanas, pero ninguna se acercó a ella. Con eso, su firme postura se desvaneció, dejándola con un aspecto derrotado y culpable. Tiene razón, mi sargento, lo acepto y cualquier castigo que considere oportuno imponerme. No quise faltarle al respeto y le pido perdón por cuestionar su honor, dijo entonces, inclinando la cabeza avergonzada. Vaya, mierda, de pervertida a culpable en un instante, probablemente fue buena idea elegirla como compañera, así podría vigilarla. Di un paso hacia ella, le puse la mano en el hombro en señal de apoyo y sonreí. Levanta la cabeza, hermana, no te castigaré ni a ti ni a nadie por pedir consejo después de haberlo pedido explícitamente. Levantó la cabeza y sonrió como yo, sintiendo la tensión que la recorría. Por su voluntad, sargento. Asentí con la cabeza una vez ante sus palabras, antes de quitar mi mano de su hombrera y volver hacia el resto del escuadrón, notando con satisfacción que Gabriel parecía bastante impresionado conmigo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunté, pero todos guardaron silencio. Bien, entonces es hora de poner en marcha el plan. Bonnie, Aurelia, Azura y Iki, ustedes 4 serán nuestro escuadrón antibombas. Texto del capítulo Sargento Tanya del Escuadrón Plata. Mirando por la mira de mi Volter acechador, observé el campamento orco junto al abismo mientras Bonnie y su equipo minaban el puente al amparo de la oscuridad. Continué observando durante toda la noche y la mañana siguiente, mientras los orcos enviaban un grupo de búsqueda para el convoy que habíamos destruido ayer, y también los vi regresar solo horas después. En algún momento durante ese tiempo, Bonnie y Aurelia regresaron y se posicionaron junto a mí, Gabriela y Gabriel. Los demás se habían establecido en un lugar cercano siguiendo mis órdenes, preparando una emboscada por si el plan fallaba. Creo que veo movimiento, informó Aurelia aproximadamente una hora después de que los exploradores orcos regresaran, señalando el otro lado del abismo. Y efectivamente tenía razón, al principio solo vi una gran nube de humo y polvo elevándose desde el lado opuesto de la divisoria, indicando que los orcos estaban en marcha, pero pronto vi lo que solo podía ser el vehículo del líder enemigo. Por el trono. Maldijo Gabriela con una crudeza inusual en ella, y no es que yo no compartiera el sentimiento. Sabía por la reunión con Héctor y los recuerdos del orco que comí que el jefe de esta tribu era mecánico, pero no me lo esperaba. Allí, al frente de una gran columna de tanques destartalados, marchaba una figura humanoide de casi 7 metros de altura, que a cada paso hacía temblar el suelo al avanzar pesadamente. ¿Cómo demonios consiguieron esos animales apoderarse de un caballero?, preguntó Bonnie. La palabra caballero que usó desencadenó otra serie de recuerdos. No lo creo, dijo la voz de Aurelia. Mira esa cosa, está construida de forma tan rudimentaria como el resto de su maquinaria. Lo más probable es que la construyeran ellos mismos, tras encontrar una foto de un caballero de verdad en algún lugar de la colmena. Al observarlo más de cerca mientras se acercaba al puente, no pude evitar coincidir con la evaluación de Aurelia. Parecía que lo habían construido con chatarra y lo habían pintado a borbotones, pero eso no significaba que fuera inofensivo. Su mano derecha era una robusta garra de grúa de 3 dedos que parecía capaz de aplastar a cualquiera de nosotros con armadura completa. Su mano izquierda, por su parte, parecía como si alguien hubiera tomado una docena de armas de diversos tipos y calibres, las hubiera unido y luego montado el resultado en el extremo del brazo del caminante. Por último, la cosa tenía 2 emplazamientos de armas montados directamente a la izquierda y a la derecha de su sonriente cabeza, pero solo el derecho parecía funcional, mientras que el otro parecía como si el trabajo se hubiera detenido a mitad del ensamblaje, lo cual probablemente había sucedido dada la rapidez con la que se habían movilizado los orcos. Con suerte, eso significaba que este caballero orco aún no estaba completamente terminado y no tenía escudos iónicos, o estaríamos en serios problemas si las minas fallaban por alguna razón. Bonnie, prepárate para detonar las minas, quiero que envíes la señal una vez que ese caminante esté justo en el medio del puente, le ordené al experto en demoliciones.
Como usted diga, sargento, aunque yo apostaría a que el puente se derrumba solo por esa monstruosidad, bromeó la mujer de piel oscura, provocando una risa de mí y de los demás. Gabriela, comunícate con Azura y dile que prepare a su equipo en caso de que nos veamos obligados a entrar en acción. También cuéntale sobre el caballero, ordené, mientras observaba cómo el caminante daba sus primeros pasos en el puente. Para mi asombro, el puente no solo logró soportar el peso del gigantesco caminante orco, sino también el de la columna de tanques y la multitud de infantería fuertemente armada y blindada que lo seguía. Conté al menos 70 tanques y calculé que al menos 1000 orcos marchaban junto a ellos, cada uno de ellos una imponente montaña de músculos blindados con placas de acero de aspecto pesado y armados hasta los dientes. Vi ametralladoras de cinta, lanzallamas, armas de cadena e incluso algunos artilugios, aunque más extraños, que no pude identificar. Realmente se esforzaron al máximo, ¿verdad? Qué considerados al movilizar a todos sus cazas de élite con su mejor equipo para un uso como ese. Murmuró Bonnie mientras levantaba su detonador remoto y desprendía el panel de vidrio que protegía el gatillo. El caballero orco dio otro paso, cruzando la mitad del puente, justo cuando el último del ejército orco que lo seguía llegaba al principio. Por un momento, estuve tentado de que Bonnie esperara hasta que ellos también llegaran a un punto sin retorno, pero decidí no hacerlo. Podríamos ocuparnos de ellos más tarde, pero su líder y, aún más apremiante, su caminante representaban una amenaza mucho más seria. Fuego en el agujero, se escuchó la ansiosa voz de Bonnie a través del enlace de voz mientras apretaba el gatillo. Las 4 cargas térmicas detonaron casi a la vez, y de repente el aire sobrecalentado generó un fuerte estallido ensordecedor mientras el metal donde el puente se unía a su estructura de soporte brillaba brevemente de color blanco como una estrella antes de derretirse por completo, fluyendo hacia el abismo momentos antes de que los puntales de soporte del puente lo siguieran. Sin embargo, para mi horror, vi que el puente no se derrumbó sobre sí mismo de inmediato, como si hubiera saltado, la antigua torre todavía se mantenía firme a pesar de estar de lado y el ejército orco parado sobre ella. Bonnie, prepara tu lanzacohetes, el plan ha fallado, dije un momento antes de que se oyera un profundo gemido desde el puente, algo que no escapó a los, hasta entonces desorientados, orcos que de repente se dieron cuenta de lo que habíamos intentado hacerles y aún podía pasar. Los de atrás intentaron huir hacia atrás por donde habían venido, otros cargaron directamente hacia adelante, los que iban en vehículos atropellaban sin piedad a sus compañeros a pie, presa del pánico ciego, mientras la turba orca se apresuraba a buscar terreno más seguro. Sin embargo, no les presté atención, mi atención fija en el líder orco mientras conducía su andador hacia adelante, cada paso sacudiendo el ya frágil puente bajo sus pies. Por un momento pensé que llegaría al otro lado al estar a 10 metros de tierra firme, apenas un puñado de pasos para la gigantesca máquina, pero entonces se escuchó un segundo crujido más fuerte cuando todo el puente se rompió por la mitad y los 2 pedazos comenzaron a deslizarse hacia el abismo. Solté un suspiro de alivio al ver cómo arrastraban al caballero orco hacia atrás a una velocidad que superaba su capacidad para caminar, antes de caer en la oscuridad. Bueno, parece que el plan funcionó después de todo. Buen trabajo, Bonnie, aunque esto resultó más dramático de lo que me hubiera gustado, comenté, dirigiendo la mirada primero hacia los orcos al otro lado de la divisoria, notando que aproximadamente una 10ª parte del ejército orco había logrado ponerse a salvo antes de que fuera demasiado tarde para ellos, y luego hacia los de nuestro bando. Parecía que lo que se consideraba orden público entre los de su desventurada raza ya se había desmoronado tras la muerte de su líder, ya que los orcos comenzaron a matarse entre sí por el derecho a ocupar su lugar. Gracias, hermana, Bonnie empezó a responderme, pero la interrumpió el rugido ensordecedor de un cohete. Un instante después, algo salió disparado del cañón en un arco alto, dejando una estela de fuego y humo. No puedo creerlo. ¿Dónde escondía esa cosa un maldito propulsor de cohete? Me oí gritar, en un raro momento de pérdida de compostura, al ver al caballero volador, que ya había alcanzado la cima de su vuelo y estaba iniciando un descenso controlado. Su motor de cohete se apagaba lentamente mientras la máquina de guerra regresaba a tierra firme. Lo sacaron de sus culos, o eso parece, observó Aurelia en un tono inexpresivo, sacándome de mi estupor cuando miré más de cerca al caballero que descendía y noté que sí, había un escape de cohete entre las patas de la máquina. De acuerdo, escuchen bien, espeté, intentando recuperar el control de la situación. El plan A falló, pero el plan B sigue siendo viable y no tendremos una mejor oportunidad que esta en un futuro próximo.
Hice un gesto hacia el caballero orco, que para entonces ya había terminado de aterrizar y, por lo que parecía, estaba realizando una especie de danza de la victoria. El señor de la guerra orco está aislado de sus tropas de élite y solo lleva consigo a unos 60 orcos mal equipados. Hice una pausa, dejando que mis hermanas asimilaran mis palabras antes de continuar. Bonnie, llamarás su atención con un disparo perforante cuando yo te lo ordene. Intenta apuntar a la cabina principal, eso podría bastar para eliminar a nuestro objetivo. Las demás, prepárense para correr en cuanto nos presten atención. Sí, señora, se oyeron 4 voces distintas de mis hermanas y un entendido de Gabriel. Todas ellas, a excepción de Bonnie, enfundaron sus armas y se alejaron de la turba orca, listas para huir hacia nuestros aliados. Bonnie, dispara a discreción, ordené. Mi hermana disparó su lanzacohetes un momento después y de inmediato se ató el arma a la espalda, sin siquiera esperar a que su disparo conectara, se alejó de los orcos mientras lo hacía. Ahora era yo solo quien observaba cómo el cohete impactaba en su objetivo. El disparo, lamentablemente, no logró acabar con la vida del jefe de guerra en ese preciso instante, afortunadamente porque Bonnie falló en la cabina y no por un escudo iónico. Su cohete impactó en la torreta, que parecía funcional, junto a la cabeza del caballero y destruyó el emplazamiento de armas, dejando al caminante solo con las armas montadas en el brazo. La cabeza del caballero entonces giró en nuestra dirección, los ojos de la destartalada máquina se encontraron con los míos, sin dejar ninguna duda en mi mente de que sabía de dónde había venido el disparo. ¡Corran! Ordené y al instante obedecí mi orden, y los demás la siguieron con la misma rapidez. Menos mal que lo hicieron, pues una lluvia de munición sólida y rayos láser nos atravesó la espalda justo antes de que saltáramos del edificio donde estábamos. De ahí en adelante, todo salió bastante bien considerando todo. Zigzagueamos por el bosque a lo que mi armadura indicaba casi 40 km por hora, mientras el caudillo orco nos seguía como un buen cordero al matadero, pisoteando la maleza y arrasando árboles a su paso, dándonos de vez en cuando motivación para avanzar más rápido con su brazo armado. La verdad es que debería odiar mi mala suerte por ponerme en esta situación, y aún así podía sentir que sonreía como un loco. La adrenalina era algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, el follaje de la jungla se abrió y el viejo estadio apareció a la vista. Activé mi unidad de comunicación y envié un mensaje rápido a la mitad del escuadrón de Azura. Prepárense para luchar, el objetivo está a punto de entrar en la zona de aniquilación. Azura respondió casi de inmediato. Entendido, sargento, gira bruscamente a la derecha una vez que entres a la arena y ponte a cubierto allí, me aconsejó, sonando bastante ansiosa por la próxima confrontación. Todos la escucharon, vamos a la derecha, repetí, dejándole claro al resto de mi escuadrón que seguiría el consejo de Azura. Entonces, cuando estábamos a punto de llegar a la brecha en el muro del viejo edificio, metí la mano en el cinturón y saqué mi granada de humo, lanzándola al hueco entre los enormes muros. Lo hice porque la brecha no era muy ancha ni tenía cobertura, lo que significaba que el orco podría habernos disparado fácilmente, sobre todo porque ni siquiera podíamos dispersarnos mucho debido a la estrechez del pasaje. Pero gracias a mi granada de humo, el orco, al menos, no pudo apuntarnos directamente y tuvo que adivinar dónde estábamos. Lamentablemente, eso no significó que ninguno de nosotros recibiera un impacto, sino que logramos minimizar la cantidad de impactos recibidos. Yo mismo sufrí una herida leve en la pierna derecha, donde unas cuantas balas de Stover y rayos láser lograron romperme la armadura. Bonnie, mientras tanto, maldijo en voz alta, haciéndome saber que estaba viva, pero que había sido alcanzada. Sigue adelante, ordené mientras giraba a la derecha, colocando el muro del estadio entre mí y el enemigo que me perseguía, y rápidamente vi varios pedazos grandes de escombros en la antigua zona de espectadores que se había dispuesto como cobertura. Encendiendo nuestros propulsores, mis hermanas y yo nos lanzamos al aire y logramos aterrizar tras un refugio justo a tiempo para que el caminante orco entrara pesadamente en la arena, rozando con su cuerpo los bordes de la brecha al entrar. Giró la cabeza hacia nosotros, bramando un atronador Aag antes de disparar otra descarga de su arma. Bonnie, prepara otro misil crack. Ordené mientras me agazapaba tras nuestra cubierta mientras los rayos láser y los disparos sólidos la impactaban, oyendo los pasos del caballero orco acercándose. Entonces oí la voz de Azura. Joline, dispara ya. A través de nuestra conexión de voz. Ni un segundo después, oí volar un cohete, seguido del grito frustrado del orco y un fuerte golpe cuando su ráfaga de armas cortas se desvió y finalmente se detuvo.
Sin embargo, eso resultó ser solo un breve respiro, ya que el sonido de los disparos regresó, pero esta vez no iban dirigidos a nosotros. Echando un vistazo rápido a nuestra cobertura, comprendí por qué. Joline, quien había empezado a usar el segundo lanzacohetes que habíamos traído, había alcanzado al caballero por detrás en la rodilla, obligándolo a arrodillarse sobre sus brazos y piernas. Sin embargo, el caminante no se había quedado así, sino que había desplazado su peso hacia su brazo con garra y su pierna derecha, liberando así su brazo izquierdo para disparar tras él. Siguiendo su línea de fuego, vi que Azura y su equipo de fuego también habían construido una fortificación al otro lado del estadio, presumiblemente ahora agazapados tras su cobertura como nosotros antes. ¿Misil listo? ¿Dónde lo quieres?, preguntó Bonnie, saliendo de su escondite junto a mí mientras se preparaba para disparar. Noté que se había quitado el casco. Una línea de pelo y carne quemada que le recorría el lado izquierdo de la cabeza explicaba por qué lo había hecho. Consideré su pregunta solo un instante antes de responderle. Apunta a su garra, quiero que se estrelle contra la tierra, donde debe estar. Una sonrisa salvaje se dibujó en sus labios, antes de ajustar la puntería sin decir palabra y disparar. El cohete voló certero, impactando en la articulación del codo del caminante, cortándole el brazo. Luego, con un estruendo ensordecedor, la criatura se estrelló contra el suelo, aterrizando primero de lado, antes de rodar y quedar de espaldas. Estaba a punto de felicitar a Bonnie por su disparo, cuando Sofía intervino. Sus palabras fueron seguidas de cerca por el estruendo de su Volter pesado. Más enemigos llegan de la jungla. Maldije y giré la cabeza, localizando a Sofía y a su compañera Mina en lo alto del estadio, justo al borde de la brecha, disparando hacia la jungla desde donde habíamos salido con el orco hace unos momentos. Entonces oí a Bonnie maldecir a mi lado, lo que me hizo girar la cabeza hacia el orco justo a tiempo para ver cómo se abría la cabina y salía arrastrándose un orco con armadura pesada. Su guantelete derecho era, sin duda, un puño de combate orco, mientras que el otro tenía largos dedos como garras entre los que danzaban rayos verdes, lo que también lo identificaba como un arma de poder. Pensando rápido, decidí mi siguiente paso y apunté con mi Volter, disparando un solo tiro a la cabeza desprotegida del líder orco. Mi razonamiento era que si lograban matar al orco así como así, podríamos retirarnos de inmediato, una esperanza que se desvaneció cuando mi disparo no logró matar a la bestia, sino que chocó con un campo de energía brillante que se formó a 1 metro del orco. Absteniéndome de maldecir la preparación de la maldita criatura, me dispuse a dar nuevas órdenes. Azura y Iki, ustedes dos bajen y acaben con el señor de la guerra en combate cuerpo a cuerpo. Los demás, suban a Sofía y apóyenla. Que ningún enemigo entre en la arena. Di la orden, pero no subí. La única fuerza orca que podía haber llegado ya era la guarnición que había protegido nuestro lado del puente, que no contaba con más de 100 orcos, lo cual no era realmente una amenaza que requiriera más de la mitad de nuestro escuadrón para combatirla, dadas nuestras superiores posiciones de tiro sobre el viejo estadio. Así que decidí quedarme a ver la pelea con el jefe orco, Gabriel, y, curiosamente, Gabriela hizo lo mismo a pesar de mis órdenes. Ahora que Gabriel lo hacía, lo entendí. Después de todo, no formaba parte de mi unidad y tenía su propia misión, pero que Gabriel se quedara me hizo levantar una ceja. Gabriela, ¿hay alguna razón para que ignores mi orden directa?, le pregunté, justo cuando Azura y Iki chocaban con la jefa de guerra, haciéndola estremecer. Lo siento, pero pensé que debía quedarme a tu lado, ya que soy tu compañera, respondió, lo cual no era una suposición del todo infundada, ya que nunca antes había dividido las parejas de combate durante un tiroteo. Consideré cómo debía lidiar con esta situación mientras observaba a Azura y Iki luchar contra el orco acorazado. La bestia demostraba ser engañosamente ligera para lo pesada que parecía su servoarmadura roja. Gabriela, tu transgresión queda perdonada, ya que fue causada por un error de procedimiento por mi parte, le dije, mientras tomaba nota mentalmente para codificar el lenguaje y los procedimientos de combate como estos para el futuro. Entonces Azura logró asestarle un golpe directo al orco y me quedó claro que no podrían ganar esa pelea, al menos no con seguridad. La espada sierra de Azura rebotó sin éxito en la armadura del orco, produciendo solo unas pocas chispas al impactar, antes de que tuviera que retroceder mientras el orco intentaba cortarle la cabeza con su guantelete de garra, algo que casi logró. Me acerqué a mi cinturón de armas, saqué mi granada perforante y le hice un gesto a Gabriela para que hiciera lo mismo. Luego hablé por mi comunicador, dirigiéndose al canal de comunicación del escuadrón. Azura y Iki, manténganlo atento, pero prepárense para retirarse a mi señal. Gabriela, síganme.
Con estas palabras, salí disparado, saltando desde la zona de espectadores a la arena y cargué contra el orco, con Gabriela justo detrás de mí. A unos 4 metros de la bestia, me detuve, grité marca por el comunicador y me preparé para lanzar. A mi orden, ambos marines de asalto retrocedieron, lo que permitió al orco darse la vuelta, pues me había oído acercarme. Sin embargo, eso no importó, ya que Gabriela y yo lanzamos nuestras granadas en cuanto nuestras hermanas estuvieron a salvo. Para crédito del orco, logró interceptar el grande de Gabriela con su puño de poder, el campo disruptor del arma desintegró el explosivo sin causar daño, pero mi propia granada alcanzó su objetivo y se adhirió a su cadera a través de un imán incorporado, antes de arrancarle la pierna al orco en una violenta explosión. Al igual que su caballero, cayó, pero logró aterrizar sobre sus 3 extremidades restantes. Sin embargo, a diferencia de su caballero, no tuvo la oportunidad de levantarse brevemente. En cambio, quedó aplastado contra el suelo cuando Azura aterrizó sobre sus hombros. La mujer usó su mochila propulsora para abalanzarse sobre el orco en cuanto empezó a caer. Entonces, golpeó hacia abajo con su espada sierra, cercenándole la cabeza de un solo golpe antes de que pudiera siquiera intentar zafarse. Recogiendo la cabeza del jefe de guerra alienígena, me dirigí de nuevo al escuadrón. Todos, el objetivo principal está muerto. Retírense y retrocedan al lado sur del estadio. Nos vamos.